Bienvenidos a esta sesión virtual de electricidad y magnetismo. En la clase de ahora vamos a estudiar las reglas de Kirchhoff. Antes de entrar en detalle con este tema, me gustaría que nos planteáramos algunas preguntas y una de ellas es ¿por qué surgen las reglas de Kirchhoff? Bueno, para poder estudiar circuitos que son más complejos. Por ejemplo, los circuitos que nosotros hemos estudiado anteriormente tenían la característica de que solamente tenían una fuente de voltaje y un conjunto de resistencia. Entonces es posible reducir todas esas resistencias por una resistencia equivalente que está conectado con una fuente de voltaje. Se hace la reducción de la resistencia y la ley de Ohm es suficiente para poder analizar ese circuito. En la práctica vamos a tener circuitos más complejos, no solamente una fuente de voltaje, sino que podemos tener varias fuentes de voltaje. En esos casos no va a ser posible hacer una reducción del circuito a una sola fuente de voltaje con una resistencia equivalente. Entonces por eso es que es necesario analizar las reglas de Kirchhoff. Ahora, ¿en qué se basan estas reglas de Kirchhoff? Se basan en dos principios importantes. Uno de ellos es el principio de conservación de la carga y el otro es el principio de conservación de la energía. La primera regla de Kirchhoff está basada en el principio de conservación de la carga eléctrica. Recordemos que este principio nos dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye. En los circuitos tenemos puntos en los cuales se están conectando tres o más elementos. A esos puntos o esas uniones les vamos a llamar nodos. En ese punto no se crea, no se destruye carga y tampoco se está acumulando carga. Eso significa que la sumatoria de las corrientes que están entrando al nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes eléctricas que están saliendo del nodo. En este caso, I3 más I4 más I1 debería ser igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 5. La segunda regla de Kirchhoff está basada en el principio de conservación de la energía. Esta regla nos dice que la sumatoria algebraica en cualquier trayectoria cerrada tiene que ser igual a cero. Ahora vamos a definir algunas propiedades importantes de los circuitos que nos van a ayudar a comprenderlos mejor. La primera de ellas son los nodos. Hay varios autores que los definen diferente. Hay algunos autores que dicen que es un punto en el que se conectan dos o más elementos. Otros autores establecen que es un punto o una conexión en la cual se conectan tres o más elementos. En nuestro caso, pues vamos a adoptar la definición de que es el punto en el cual se conectan tres o más elementos. Entonces, para estos dos circuitos que tenemos acá, me gustaría que contáramos el número de nodos. Por ejemplo, acá tenemos este conductor, todo acá es un punto, puede ser un punto o puede ser una línea, no hay problema, en el cual se encuentran conectados tres o más elementos. Noten ustedes que el nodo también tiene la característica de ser una superficie equipotencial. Todo esto es un conductor y sabemos que los conductores se encuentran a un mismo potencial eléctrico. Al mismo tiempo, todo este nodo lo podríamos comprimir en un punto nada más. Les he comentado en varias ocasiones que los conductores tienen coordenadas espaciales, pero eléctricamente hablando, pues lo podríamos modelar como que fuera un punto nada más. Bien, ahora entonces acá tenemos un primer nodo. Todo esto también me representa una superficie equipotencial, entonces esto sería un segundo nodo. Y todo esto que tenemos acá en la parte de abajo también es una superficie equipotencial, entonces este circuito tendría tres nodos. Bien, ahora analicemos el circuito de la parte de abajo. Veamos que acá tenemos una unión en la cual tenemos conectado más de dos elementos. Todo esto es un mismo conductor y aquí no hay ningún otro elemento. Es una superficie equipotencial. Aquí tendríamos un nodo. Luego por acá tendríamos dos nodos. Acá tendríamos tres nodos. Acá habrían cuatro nodos. Y luego en la parte de abajo todo esto me representaría un nodo. Entonces este sería el número total de nodos que tendríamos. 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Otro concepto importante en los circuitos que tenemos que identificar es el de malla.
Para definir malla vamos a necesitar otro concepto auxiliar, que es el de lazo. El lazo en un circuito se define como cualquier trayectoria cerrada del circuito que nosotros tomemos como referencia. La malla es una trayectoria cerrada que no contiene ningún lazo en su interior. Es decir, por ejemplo, en este circuito, si yo hago esta trayectoria de acá, vean ustedes que voy a partir de un punto y voy a regresar a un mismo punto, eso me representa un lazo o una trayectoria, pero no una malla. Porque en la trayectoria que yo he establecido, en el interior podrían haber posibles lazos. Digamos, acá podría haber una trayectoria, podría haber una trayectoria. La clave para identificar una malla es que ustedes van a hacer una trayectoria cerrada y dentro de esa trayectoria cerrada no tendría que quedar ningún elemento. Es decir, que esta es una malla, esto de acá que tenemos acá es una malla y esto que tenemos acá también es una malla. Esta trayectoria, por ejemplo, de acá no es una malla porque en la trayectoria cerrada que yo hago queda un elemento en el interior. Entonces este circuito tendría 3 mallas. Algunos autores establecen que una forma también de visualizar las mallas es observar el circuito como que tuviera ventanas. Entonces como que esta fuera una ventana y otra ventana. Tendría 3 mallas. Bien, ahora me gustaría que ustedes vieran este circuito, lo analizaran, le pueden poner pausa un momento al video para que ustedes cuenten cuántas mallas tiene este circuito. Al contar las mallas vemos que tenemos una trayectoria cerrada, no estoy encerrando ningún elemento, esta es una malla. Luego tengo esta otra trayectoria cerrada, no estoy encerrando ningún elemento, esta sería otra malla. Y luego acá tengo otra trayectoria cerrada, no encierro ningún elemento, otra malla y acá otra malla. O sea que este circuito tendría 1, 2, 3, 4 mallas. Cuando uno está haciendo el análisis de los circuitos, recordemos que tenemos dos reglas, la regla de los nodos y las reglas de las mallas. Cuando uno aplica las reglas de la malla, va a tener un sistema de ecuaciones simultáneas y el número de ecuaciones que uno obtiene es igual al número de mallas que tiene el circuito. Es decir, que este circuito lo podríamos explicar nosotros con 3 ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este otro circuito que tenemos acá sería un sistema de 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Para la clase de electricidad y magnetismo, el tipo de circuito con el cual vamos a estar trabajando siempre va a ser de 2 mallas. O sea que siempre vamos a tener un sistema de 2 por 2 ecuaciones. En su clase de sistemas eléctricos lineales van a tener más mallas, pero el principio que nosotros vamos a estudiar en la clase de electricidad y magnetismo es el que a ustedes les va a servir para poder hacer ese tipo de análisis. Si pueden hacer 2 mallas, luego sería nada más repetir el proceso. En la clase de electricidad, en la clase de sistemas eléctricos lineales también van a estudiar otro método que en EIM no se estudia, que se conoce como el método de los nodos. Entonces, en el caso de los nodos, el número de ecuaciones que se generan para poder modelar el circuito siempre es igual al número de nodos menos 1. Bien, ahora vamos a aplicar estas reglas de Kirchhoff a un circuito. Me gustaría que antes de resolver un problema con números, hiciéramos una solución simbólica para que ustedes se vayan familiarizando con el procedimiento que hay que realizar en este tipo de circuitos y luego en la siguiente diapositiva resolvemos ya un problema con números. Bien, entonces por ejemplo tenemos un circuito, hay que identificar cuántas mallas tiene este circuito. En este caso tiene 2 mallas. Significa que vamos a generar 2 ecuaciones con 2 incógnitas para poderlo analizar. Esa es la regla general, ¿vale? Les decía, dependiendo del número de mallas, así va a ser el número de ecuaciones que nosotros tenemos que generar. Para el caso de EIM también les había establecido de que solamente vamos a tener 2 mallas. Entonces veamos cuál es la técnica. El primer paso sería identificar las mallas. Tenemos 2 mallas. Casi siempre en estos problemas nos van a definir cuáles son las direcciones de las corrientes, casi siempre. Si no nos las definieran, entonces pues nosotros podemos establecer
una dirección arbitraria de las corrientes. Cuando hagamos el cálculo final, si todas las corrientes me dan positiva, significa que he escogido la dirección que realmente tenían esas corrientes, siguiendo la convención o el sentido convencional de la corriente. Y si me da negativo, entonces significa que no iban en esa dirección, sino que en la dirección contraria. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso va a ser escribir las ecuaciones de las mallas. Entonces identificamos las mallas. A esta malla yo le voy a llamar la malla 1. Y ahora nosotros nos vamos a mover por todo el perímetro de la malla. Entonces tenemos que escoger una dirección. Podría ser dirección, por ejemplo, antihoraria o una dirección horaria. No importa la dirección que nosotros escojamos. Las ecuaciones van a ser equivalentes. Solo que una ecuación va a estar multiplicada por -1, pero van a ser totalmente equivalentes. Entonces supongamos que para esta malla nosotros nos vamos a mover en esta dirección. Y tenemos que empezar por un elemento. Empezamos por el que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos empezar por la fe. Y algo que ya les he venido repitiendo, pero no está de más comentarlo, decirle que cuando yo paso por una fuente de voltaje, yo voy a colocar el segundo signo por el cual yo pase. Y que en la fuente de voltaje, la línea más larga me representa la del potencial positivo y la más pequeñita me representa la del potencial negativo. También recordemos que en el caso de las resistencias eléctricas, si me estoy moviendo en la misma dirección de la corriente en una resistencia eléctrica, voy a colocar un signo menos, y si me estoy moviendo en la dirección contraria de la resistencia de la corriente eléctrica, cuando pase por una resistencia eléctrica, entonces a esa diferencia potencial le voy a poner un signo más. Ese es el criterio. Bien, entonces veamos, por ejemplo, en esta fuente de voltaje voy de más a menos, entonces voy a poner acá menos la fe en 1. Luego en la resistencia me estoy moviendo yo en esta dirección y coincide con la dirección que tiene la corriente. Entonces le voy a poner menos el voltaje, la R3. Luego voy por la fuente de voltaje, voy de menos a más. Pongo el segundo signo por el cual pase, más la fe en 2. Luego voy a pasar por la resistencia 2. Como me estoy moviendo en la misma dirección de la corriente, voy a colocarle menos el voltaje de la R2. Y luego llegamos a la R1. En la R1 me estoy moviendo en la misma dirección de la corriente, entonces pongo menos el voltaje de la resistencia 1 es igual a 0. Bien, ahora vamos a sustituir en la ley de Ohm la diferencia potencial por R por I. Entonces me queda menos la fe en 1 menos la resistencia 3 multiplicado por la corriente 1. A veces surge aquí la duda de cuáles son las corrientes que vamos a ocupar para cada una de las resistencias. Noten ustedes que en este perímetro del circuito quien manda es la corriente I1. Acá es I1, solamente tiene un camino para moverse. Entonces para el caso de la resistencia 3 voy a poner menos R3 por la corriente 1. Y luego para el caso de la resistencia 1 voy a poner R1 por la corriente 1 porque es la corriente del perímetro. Bien, luego vamos acá de menos a más, ponemos la fe en 2, luego pasamos por la otra resistencia. La corriente que manda acá en esta trayectoria va a ser la corriente I2, entonces nos queda menos la resistencia 2 por la corriente 2, luego tenemos acá menos la resistencia 1 por la corriente 1 es igual a 0. El siguiente paso va a ser escribir la ecuación de los voltajes para la malla 2. Le vamos a llamar a esta una malla 2. Y estamos aplicando la segunda regla de Kirchhoff, que es la asociada a los voltajes, y nos va a servir para poder calcular corriente. Vean ustedes que aquí estamos haciendo una sumatoria algebraica de los voltajes, y luego vamos a sustituir el voltaje por R por I, y esta ecuación nos va a servir para calcular la corriente. Existen muchos métodos para analizar los circuitos eléctricos. En esta clase, como es una clase más de física, entonces el enfoque que vamos a seguir va a ser este. Bien, ahora vamos a analizar la malla 2. Entonces podemos empezar, como les decía, por el elemento que nosotros queramos. Por ejemplo, empezamos en la fuente de voltaje 2. Como voy de menos a más, voy a colocar el segundo signo, ponemos más la fe en 2. Luego me estoy moviendo en la misma dirección de la corriente, pongo menos el voltaje de la R2. Luego me voy moviendo acá en la misma dirección de la corriente,
menos el voltaje R4, luego voy de más a menos, pongo el segundo signo de la fe, menos la fe en 3, y luego en el caso de la resistencia 5, me estoy moviendo en la misma dirección de la corriente, entonces le pongo menos el voltaje de la R5. Posteriormente, vamos a sustituir la diferencia de potencial por la ley de Ohm, que es R por I. Por eso les comentaba que vamos a aplicar la segunda regla de Kirchhoff, que es de voltajes, para poder calcular corriente. Entonces nos queda acá la fe en 2 menos el voltaje en la R2 va a ser la R2 por la corriente 2, porque es la corriente que manda en esta trayectoria, menos la R4 por la corriente I3. La corriente I3, vean ustedes que se está moviendo por toda esta trayectoria o por el perímetro del circuito, solamente tiene un camino por el cual moverse, entonces la corriente que le corresponde a esa trayectoria es la de I3. Bien, luego menos R4 por la corriente I3, luego tenemos acá menos la fe en 3, luego menos la resistencia 5 por la corriente 3 es igual a 0. Bien, veamos el comportamiento de las ecuaciones. Casi siempre en estos circuitos las resistencias son conocidas y las diferencias de potencial también son conocidas. La resistencia, cuando decía, las diferencias de potencial, me refiero a las diferencias de potencial de la FEN. El voltaje de la FEN es conocido. Entonces las incógnitas acá son nada más las corrientes. Es decir, que la primera ecuación tiene como incógnita la corriente 1 y la corriente 2. Y la segunda ecuación tiene como incógnita la corriente 2 y la corriente 3. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Para poderlo resolver necesitamos generar otra ecuación y esa ecuación la generamos con la primera regla de Kirchhoff. Por ejemplo, podríamos analizar este nodo A, digamos por ejemplo. Y en el nodo A, vean ustedes que la corriente I2 está entrando, la corriente I3 está saliendo y la corriente I1 también está saliendo. Y por el principio de conservación de la carga eléctrica, sabemos que en el nodo no se crea, no se destruye carga eléctrica, tampoco se está acumulando carga eléctrica. Entonces la suma de la corriente I2, la corriente I2 tendría que ser igual a la corriente 1 más la corriente I3. O la sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que están saliendo del nodo que yo estoy analizando. Eso nos permite escribir una tercera ecuación que nos dice que la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I3, y ahí ya tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ese es el procedimiento general que se va a seguir para poder resolver este tipo de circuito. Bien, ahora para aclarar mucho más el concepto del análisis de este tipo de circuitos, vamos a resolver un problema en el cual las resistencias ya tienen un valor y la FEN ya tienen un valor, para ilustrar mejor esta situación. Este problema nos dice que para el siguiente circuito, determinar cuánto vale la corriente por cada FEN. Es decir, queremos calcular cuánto vale la corriente I1, cuánto vale la corriente I2 y cuánto vale la corriente I3. Y también nos piden que determinemos cuál es la diferencia de potencial V sub B menos V sub A. Es como que nosotros colocáramos el tester entre el punto A y el punto B y nosotros queremos medir cuánto vale la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Bien, entonces en este problema nos dan un circuito al cual nos piden que le determinemos cada una de sus corrientes. Entonces el primer paso podría ser identificar cuántas mallas tiene el circuito. En este caso vemos que el circuito tiene dos mallas y les comentaba que para nuestra clase de electricidad y magnetismo el tipo de circuito con el cual vamos a estar trabajando siempre va a ser de dos mallas. Eso significa que vamos a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder determinar las corrientes eléctricas. Bien, el siguiente paso va a ser escribir la ecuación de cada una de las mallas. Recordemos que lo que hacemos en este caso es una sumatoria de voltaje. Aplicando la segunda regla de Kirchhoff, vamos a hacer sumatoria algebraica de voltajes para poder calcular corrientes eléctricas. Entonces vamos a escoger una trayectoria. Vamos a empezar por el elemento que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos empezar por esta fuente de voltaje.
y nos vamos a mover en esta dirección. Voy de más a menos, entonces voy a colocar el signo de la segunda polaridad por la cual esté pasando, que en este caso es negativo, menos 2 voltios. Luego nos vamos moviendo en esta dirección. Como voy moviéndome en la misma dirección de la corriente eléctrica, entonces voy a ponerle un signo negativo a esa diferencia potencial, y esa diferencia potencial es R por I, entonces sería menos 1.2 por la corriente 1. Luego nos vamos moviendo en esta dirección, voy de potencial menor hasta un potencial mayor, pongo el signo del segundo potencial, más 3.8. Luego en la resistencia va a haber una diferencia potencial que es R por I, que sería menos 2.3 y 2, porque me estoy moviendo en el mismo sentido de la corriente. Y luego tenemos acá menos 1.2 multiplicado por la corriente I1. La corriente I1 solamente se mueve por este perímetro, ahí se puede mover, solamente tiene un camino. Y la corriente I2 es la que se mueve en esta trayectoria que tenemos acá. Bien, ahora al simplificar la ecuación, nos da que 2.4 la corriente I1 más 2.3 la corriente I2, eso va a ser igual a 1.8. Y a esto le voy a llamar la ecuación 1. El siguiente paso va a ser escribir la ecuación de la segunda regla de Kirchhoff para la segunda malla. Se escribe la segunda regla de Kirchhoff para cada una de las mallas del circuito. Entonces, para la malla 2 vamos a hacer este recorrido, lo voy a hacer en esta dirección. Recuerden que el recorrido lo pueden hacer en la dirección que ustedes quieran, horario o antihorario, y pueden empezar también por el elemento que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por la fuente de 3.8. Voy de un potencial menor a un potencial mayor, pongo el segundo signo, más 3.8. Luego me estoy moviendo por esta resistencia, vamos menos 2.3, la corriente I2. Luego ven aquí, cuando yo me muevo por la dirección que yo he establecido, me muevo en esta dirección, me voy a estar moviendo en la dirección contraria de la corriente eléctrica. Entonces va a ser más 1.2 por la corriente I3. Luego voy acá de más a menos, pongo el segundo potencial, menos 5. Luego en la resistencia de 1.2 me estoy moviendo en la dirección contraria de la corriente eléctrica, entonces pongo más 1.2 por la corriente 3. Bien, ahora simplificamos y tenemos una segunda ecuación que es menos 2.3 y 2 más 2.4 y 3. Esto va a ser igual a 1.2 y a esto le voy a llamar una ecuación 2. Bien, como ustedes pueden notar, en este sistema de ecuaciones tenemos tres incógnitas: la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Para generar la otra ecuación vamos a escoger un nodo del circuito, que era un punto en el cual se conectan tres o más elementos. Este es un nodo. Podría ser que ustedes escojan el nodo A o podrían escoger el nodo B. Siempre van a escoger un nodo en el cual estén involucradas las tres corrientes para generar una nueva ecuación que me ayude a simultanear la ecuación 1 y la ecuación 2. Bien, si nosotros analizamos el nodo A, noten que la corriente I2 está entrando en el nodo A, la corriente I3 también está saliendo y la corriente I1 está, perdón, la corriente I2 está entrando, la corriente I3 está entrando y la corriente I1 está saliendo. Entonces aquí aplicamos la primera regla de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes eléctricas que están saliendo del nodo. Es decir, I2 más I3 va a ser igual a la corriente I1. Entonces podríamos sustituir, por ejemplo, I1 en esta ecuación, y esta ecuación me va a quedar en función de I2 y en función de I3. Y la otra ecuación ya estaba también en función de I2 y I3, y eso me va a permitir simultanear estas dos ecuaciones para encontrar la corriente 2 y la corriente 3. Posteriormente, para calcular la corriente I1, sustituimos los respectivos valores de I2 y I3 para conocer el valor de la corriente I1. Como les decía en la diapositiva anterior, vamos a sustituir el valor de la corriente I1. Entonces nos queda que 2.4 por el factor de I2 más I3 más 2.3 I2 es igual a 1.8. Ahora simplificamos y nos queda que 4.7 la corriente I2 más 2.4 la corriente 3 es igual a 1.8, y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación 4. Ahora
vamos a simultanear la ecuación 2 con la ecuación 4. Es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, a dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí ustedes pueden utilizar el método que ustedes quieran, sustitución, reducción o determinantes o matrices. Bien, al simultanear estas dos ecuaciones obtenemos que la corriente 2 es de 85.71 miliamperios y que la corriente I3 es de 582.14 miliamperios. Las respuestas que ustedes van a obtener de estas dos ecuaciones van a estar en amperios. Como son valores pequeñitos, entonces los multiplicamos por 1000 para que estén en miliamperios. Ahora es necesario que conozcamos la corriente I1 y la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. La corriente I1 entonces nos da 667.85 miliamperios. Y de esa manera nosotros hemos encontrado las tres corrientes. Como las tres corrientes nos han dado positiva, eso significa que el sentido de las corrientes que tienen en el circuito que nos han presentado, ese es el sentido correcto. Si una de las corrientes nos hubiera dado negativa, eso significa que no va en ese sentido, sino que va en el sentido contrario. En el siguiente literal nos pedían que determináramos la diferencia de potencial B sub B menos B sub A. En este caso les decía que ya hemos desarrollado una técnica en las clases anteriores de cómo determinar la diferencia de potencial entre dos puntos. Físicamente hablando, lo que me piden es que si por ejemplo yo coloco el tester entre esos dos puntos, el voltímetro, ¿cuál sería la diferencia de potencial que yo mediría? Recordemos que yo puedo buscar cualquier trayectoria que me lleve de A a B. Y por cualquier trayectoria me tiene que dar siempre el mismo resultado. Yo voy a escoger la trayectoria central, donde está la FEN2 y donde está la R2, porque es la más corta. Me gustaría que ustedes en sus casas también prueben las otras trayectorias, por ejemplo, pasando por R4, por la FEN3, por la R5, esa podría ser una trayectoria entre A y B. O la otra trayectoria podría ser pasando por R1, por la FEN1 y por la resistencia 3. Bien, si nosotros hacemos el análisis por la trayectoria del centro, vamos a partir del punto A y ahí voy a decir que tengo un potencial A. Luego me estoy moviendo en la dirección contraria de la corriente, me estoy moviendo hacia abajo. Entonces en ese caso ponemos positivo más 2.3 y 2. Luego en la FEN me estoy moviendo de más a menos. Ahí coloco menos 3.8. Esto va a ser igual al potencial en B. Ahora despejamos, ¿verdad? Depende cómo me pidan la diferencia de potencial. En este problema piden B sub B menos B sub A. Entonces despejamos B sub B menos B sub A. Eso va a ser igual a 2.3 veces la corriente I2 menos 3.8. Bien, ahora hay que sustituir. Tenemos 2.3. La corriente I2 ya la habíamos calculado, que es de 85.71 por 10 a la menos 3. Aquí importante, tiene que estar en amperios, por 10 a la menos 3 amperios, menos 3.8. Y esto nos da que el potencial en B menos el potencial en A va a ser igual a menos 3.60 voltios.